El cielo se desgarró en plena madrugada. Un trueno sin relámpagos sacudió las montañas al este de Villa Rocas Negras, y una luz violeta cruzó el firmamento como una herida abierta. Lucas se levantó de golpe del sofá, derramando el café tibio que le servía de excusa para no pensar en la soledad. Afuera, el silencio se rompía solo por el eco lejano del impacto. Algo había caído. Y no era ningún meteorito normal. La radio vieja comenzó a emitir una frecuencia intermitente, una mezcla extraña de pitidos y susurros, como si el aparato quisiera hablar un idioma que no comprendía. Lucas sintió un escalofrío, no por el frío, sino por ese presentimiento animal que te avisa cuando estás a punto de ver algo que cambiará tu vida para siempre. Decidió ir al lugar del impacto. Lo que fuera, no podía ignorarlo. Cargó su mochila con linternas, bengalas, un botiquín básico y su cuchillo de monte. En el fondo, más por reflejo que por convicción, metió también su viejo revólver de emergencias. Sabía que nadie más iría tan profundo en el bosque. Y si lo que cayó no era un satélite, más valía estar preparado. Tras una hora de caminar entre la niebla y los árboles oscuros, Lucas sintió el aire cambiar. El olor a ozono se mezclaba con otro aroma más metálico, extraño, como hierro caliente y flores podridas. Al cruzar una cresta, la vio. La cápsula tenía forma de lágrima, mitad máquina, mitad organismo. Humeaba suavemente, y su superficie parecía respirar. Un costado estaba abierto, como si algo hubiera salido de allí, o como si la hubieran expulsado. Y en medio de los restos calcinados, entre piedras y raíces rotas, una figura temblaba. Era una mujer. Humanoide, pero no humana. Su piel era suave como terciopelo, pero azul grisácea. Tenía una silueta estilizada, poderosa, aunque en ese momento parecía frágil. Sus ojos eran alargados, de un verde brillante, y su cabello blanco estaba pegado a la frente por el sudor. Una cadena rota colgaba de su muñeca izquierda, hecha de un material que parecía cristal líquido. Lucas se acercó con cuidado, sintiendo cada paso retumbarle en el pecho. ¿Estás bien?, preguntó, y su voz le sonó lejana, débil, como si no le perteneciera. La mujer alzó la vista. Sus pupilas eran verticales, felinas. Por un instante, creyó que iba a atacar. Pero en lugar de eso, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, y luego al suelo. Lucas reaccionó al instante. Se arrodilló junto a ella, sintió su piel tibia y húmeda, escuchó su respiración entrecortada. No sabía si ayudarla era peligroso, pero tampoco podía dejarla ahí. Algo dentro de él, quizá compasión, quizá algo más primitivo, se activó. La cargó con esfuerzo, notando que era más pesada de lo que parecía. Firme, musculosa, viva. Esa noche, en su cabaña, la envolvió en mantas y colocó el calefactor cerca. Cerró todas las ventanas y apagó las luces. Se sentó en el sofá, con el bate junto a la mano. No podía dormir. ¿Qué acababa de traer a su casa? Cada tanto se levantaba para verla. Su respiración era constante, y por momentos murmuraba cosas ininteligibles, como si hablara en sueños en una lengua antigua. Lucas se quedó observándola, notando los detalles, la forma perfecta de su cuello, la curva de sus labios, la delicadeza peligrosa de sus manos con garras apenas visibles. En la madrugada, mientras la cabaña dormía y el viento helado golpeaba los cristales, un sonido suave lo despertó. Un ronroneo. Se levantó con el corazón acelerado y caminó hacia la habitación. Abrió la puerta sin hacer ruido. La mujer estaba despierta. Estaba sentada en la cama, con las mantas cubriéndole las piernas y los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos verdes lo miraban fijamente. Y ronroneaba. No como un gato, sino como algo más profundo, más seductor, más primitivo. Era un sonido que se sentía en el estómago, que te desarmaba. Lucas no supo qué decir. Solo se quedó allí, parado, observándola. Mi nombre es Argel, dijo ella, con un acento suave, como si las palabras fueran recién aprendidas. Y tú eres mío. Él dio un paso atrás, desconcertado. ¿Qué significa eso? Sargel se levantó de la cama. La manta resbaló hasta el suelo, revelando su cuerpo apenas cubierto por la tela translúcida que llevaba desde la cápsula. Caminó hacia él con la calma de una cazadora segura de su presa. Su piel brillaba levemente bajo la tenue luz naranja del calefactor. Su aliento era cálido. Y su mirada, hipnótica. Significa que ya me conoces, susurró, colocando una mano en su pecho. Aunque no lo sepas aún. Lucas tragó saliva, incapaz de moverse.
Algo en su interior se debatía entre la razón y un deseo inesperado. Y antes de que pudiera evitarlo, ella lo besó. Fue un beso salvaje y dulce, una explosión de sensaciones. No fue humano. Fue instinto. Fue conexión. Fue necesidad. Sargel separó sus labios apenas. Ahora estamos enlazados, dijo en voz baja, casi con ternura. Me ayudaste. Me protegiste. Eres mío. Y yo soy tuya. Aunque eso traerá problemas. ¿Qué problemas?, preguntó Lucas, aún mareado por el beso. Sargel se giró hacia la ventana. Su expresión cambió. Sus ojos felinos ahora estaban alerta. Me casan. No estoy sola. Y tú, ya estás en su lista. En ese instante, afuera, en el bosque, una luz roja parpadeó entre los árboles. Algo se movía. Algo grande. Algo que no debía estar en este mundo. Lucas retrocedió un paso. Por primera vez en años, sintió miedo real. Pero también una chispa de algo más. De pronto, su vida aburrida ya no existía. Y Sargel, la criatura imposible que ahora dormía en su cama, había traído el principio del caos. Y quizás, también el principio de algo que jamás había sentido, pertenecer. La cabaña estaba en completo silencio, pero el aire había cambiado. Ya no era solo la temperatura exterior lo que hacía temblar las paredes, sino esa presencia intangible que Sargel había traído consigo. Lucas apenas podía pensar con claridad. Lo que había empezado como una noche extraña ahora se sentía como el preludio de algo mucho más grande, más oscuro, y más profundo. Sargel se movía por la cabaña con una extraña familiaridad, como si su cuerpo ya conociera el espacio, los muebles, incluso el olor de la madera. Observaba con atención todo a su alrededor, pero sus ojos siempre volvían a Lucas. Había algo en esa mirada felina que lo desnudaba por dentro, lo estudiaba sin juicio, como si lo estuviera mapeando por completo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Lucas se sentó frente a ella, en el sofá, mientras intentaba armar preguntas coherentes. Ella no parecía tener prisa. Se sentó a su lado sin pedir permiso, con una confianza absoluta, como si el mundo entero ya le perteneciera. ¿Quién eres realmente?, preguntó él, con la voz tensa, aunque su corazón palpitaba más por ella que por el miedo. Sargel giró el rostro hacia él, inclinando apenas la cabeza. No lo recordarías si te lo dijera. Hay cosas que tu especie aún no puede traducir. Pero puedo decirte lo que importa. Tomó su mano y la colocó en su pecho, sobre su corazón. El contacto fue eléctrico. Lucas sintió como si algo pulsara también en su propia sangre, un eco que vibraba al mismo ritmo. Estoy hecha para la guerra. Para destruir. Para sobrevivir. Pero fui defectuosa. Sentía demasiado. Y eso no era aceptable para los que me crearon. Lucas frunció el ceño, pero no soltó su mano. No podía hacerlo. Ella hablaba con una voz que era fuego contenido. Me marcaron como inestable. Me encerraron. Me iban a desintegrar. Pero uno de los nuestros, un disidente, saboteó mi celda y me lanzó en dirección a tu mundo. Dijo que aquí había respuestas. Que aquí había alguien como tú. Lucas bajó la mirada, confuso. ¿Cómo yo? Sargel asintió lentamente. Alguien capaz de sentir sin que eso se interprete como debilidad. De proteger sin ser obligado. Alguien con una voluntad tan obstinada que no puede ser dominada por sistemas. Se acercó más, hasta que su respiración rozaba su mejilla. Y cuando abrí los ojos en ese bosque, tú ya estabas ahí. Supiste que debía vivir. Lo decidiste. Lucas tragó saliva, perdido entre su lógica rota y la presencia tan intensa de ella. ¿Qué pasa ahora? Sargel lo observó un segundo más, y luego levantó su brazo izquierdo. En su muñeca aún colgaba el fragmento roto de la cadena alienígena. Con un movimiento preciso, lo rompió del todo. El cristal líquido brilló por un momento, y una gota luminosa flotó en el aire, suspendida. Luego, Sargel la presionó contra el pecho de Lucas, justo sobre su corazón. El contacto lo quemó. No físicamente, sino dentro. Como si algo viejo y dormido despertara de golpe. Lucas jadeó y cayó de rodillas. Vio imágenes. No eran recuerdos suyos. Eran fragmentos de otros mundos, otras vidas, otras guerras. Vio a Sargel luchando sola, gritando de rabia en una lengua que su alma comprendía aunque su mente no. Vio sus lágrimas invisibles. Vio su dolor. Vio su ternura oculta. Cuando abrió los ojos de nuevo,
Ella estaba arrodillada frente a él, tocando su rostro con suavidad. Ahora estás marcado. Si me buscan, te buscarán a ti también. Lucas respiró hondo. Sentía su pecho arder. Pero ya no había espacio para la duda. Entonces será mejor que empiece a entender cómo funciona todo esto. Porque si te van a buscar, tendrán que pasar por mí. Por primera vez, Sargel sonrió sin ironía. Con dulzura. Y el ronroneo volvió, más bajo, más íntimo. Se deslizó a su lado en el suelo, envolviéndolo con sus brazos y su calor. El contacto con su piel era distinto ahora. Más intenso. Como si ya no fueran dos extraños. Como si algo más profundo los hubiera enlazado. Y allí, en el suelo de la cabaña, entre el crujido de la leña apagándose y el zumbido lejano de máquinas en la atmósfera, Lucas entendió que su mundo se había partido en dos. Antes de ella. Y ahora. Sargel se acurrucó junto a él, y antes de cerrar los ojos, murmuró algo apenas audible. Vendrán pronto. Y no les gustará que esté contigo. Lucas no respondió. Solo pasó un brazo por encima de ella, la abrazó fuerte, y aceptó, sin decirlo, que ya no huiría. Estaba dentro de algo más grande que su lógica. Y ya no quería escapar. Lucas despertó de golpe. Algo lo había arrancado del sueño. No era un ruido fuerte, ni un movimiento repentino. Era una vibración en el aire, una presencia que no estaba ahí antes. Sargel ya no estaba a su lado. Su calor todavía permanecía en la manta, pero ella se había ido en silencio. Se incorporó rápido y se puso una camiseta. La cabaña estaba completamente a oscuras. El generador había dejado de funcionar. No era raro en invierno, pero esta vez no era casualidad. Lucas lo supo antes incluso de abrir la puerta. El viento soplaba fuerte afuera. La luna estaba cubierta por nubes densas, pero una luz tenue, anaranjada y pulsante se colaba desde el bosque. Lucas descendió los escalones del porche con cuidado. La tierra temblaba apenas con cada pulso de esa luz. Como si algo grande, algo artificial, estuviera enterrado y comenzara a despertarse. Sargel estaba a unos 20 metros, de pie, completamente quieta, mirando hacia los árboles. Su silueta parecía parte del paisaje, fundida en la bruma, pero su cabello blanco era una llamarada contra la oscuridad. Lucas se acercó, sintiendo la tensión como un campo magnético. ¿Qué está pasando? Sargel no lo miró. Tenía los ojos fijos en el bosque. Están aquí. La forma en que lo dijo fue como si hablara de una tormenta, o del fuego, o de algo tan inevitable que no tenía sentido resistirse, solo enfrentarlo. Lucas apretó los puños. ¿Quiénes? Ella alzó el brazo. Un pequeño disco de energía comenzó a formarse en su palma, girando lentamente como una galaxia en miniatura. Mi propia raza. O lo que queda de ella. Son rastreadores. Fríos. Eficientes. Implacables. Vienen por mí porque rompí el ciclo. Porque sentí. ¿Sentiste qué? Sargel volvió la vista hacia el porfín. Sus ojos verdes brillaban como brasas húmedas. Sentí miedo. Sentí ternura. Y ahora, siento algo más. Lucas no respondió. El pulso que emanaba del bosque se hizo más fuerte. La luz se intensificó. Y de pronto, una figura emergió de entre los árboles. Era alto. Demasiado alto. Un ser biomecánico, mezcla de metal negro y tejido vivo, con brazos como cuchillas y ojos sin alma. Detrás de él, otros dos caminaban en formación. Todos emitían un zumbido grave, constante, como una colmena agresiva. Sargel dio un paso al frente. Lucas intentó sujetarla del brazo, pero ella se deslizó como el viento, inalcanzable. No puedes con ellos, dijo él con un hilo de voz. Lo sé. Por eso no pienso luchar sola. El primero de los cazadores habló. No con palabras, sino con un sonido mental que retumbó dentro del cráneo de Lucas. Sintió náuseas, como si su conciencia fuera invadida. Unidad Sargel. Estás defectuosa. Presenta tu desactivación. Sargel alzó el rostro, con el mentón firme. Estoy viva. Y ya no soy suya. Tu enlace ha sido detectado. El humano será eliminado. Lucas alzó el arma sin pensarlo. Un gesto instintivo, inútil, pero digno. El cazador se giró hacia él, y en ese momento, Sargel se movió. Fue tan rápido que Lucas apenas lo vio. Un giro, una explosión de luz desde sus palmas, una ráfaga de energía que desgarró el aire. El cazador retrocedió un paso. No estaba destruido,
pero sí herido. Un líquido oscuro cayó de su hombro metálico. Los otros dos se activaron. Lucas gritó. Sargel extendió su brazo izquierdo hacia él, y una segunda descarga brotó de su cuerpo. Esta vez no fue contra los enemigos. Fue hacia Lucas. Un rayo de energía lo envolvió y lo derribó, pero en lugar de quemarlo, lo rodeó con una especie de campo protector. No me verán contigo, dijo ella con un tono extraño, como si hablara desde dentro del viento. Solo a mí. Lucas intentó incorporarse. El campo lo mantenía protegido, pero no podía moverse. Sus ojos no podían apartarse de ella. Sargel ya no parecía una fugitiva. Se movía como un arma celestial. Cada gesto, cada salto, cada giro era una danza mortal. Los cazadores atacaban en sincronía, lanzando cuchillas de energía, redes vibrantes, ondas sónicas. Y ella lo esquivaba todo. No era más fuerte que ellos, pero era más libre. Y eso la hacía impredecible. Uno de los cazadores lanzó una lanza líquida que atravesó el suelo como lava negra. Sargel giró en el aire y aterrizó sobre su espalda, destrozando sus conexiones con una descarga directa. El segundo se lanzó sobre ella con las cuchillas girando, y esta vez sí la alcanzó. Sargel gritó, una mezcla de rabia y dolor, y cayó de rodillas. Lucas forcejeó dentro del campo. Quería salir, correr hacia ella, protegerla. Pero no podía. Solo podía ver. El tercer cazador se alzó sobre ella, listo para dar el golpe final. Sargel levantó la mirada. Sus ojos no eran verdes ya. Eran dorados. El suelo tembló. Una onda de energía brotó de su cuerpo y lanzó a la criatura por los aires como si fuera una hoja. En ese instante, Sargel se incorporó, con una herida profunda en el costado y una expresión de furia antigua. Él no me pertenece. Yo me entregué. Y no permitiré que lo toquen. Una última descarga, un rugido que no era humano, y los tres cuerpos cayeron al suelo. Silencio. Lucas sintió como el campo a su alrededor se disipaba. Corrió hacia ella sin pensar, sin miedo, sin dudas. Sargel apenas se mantenía en pie. La sangre, más espesa y brillante que la humana, corría por su costado. Se tambaleó. Lucas la sostuvo con fuerza, envolviéndola con sus brazos, con su cuerpo. Estoy aquí. No te vas a ir. No ahora. Sargel apoyó la frente en su pecho. Su respiración era errática. Pero sonrió. Fue la primera vez que alguien me dijo eso. Que no me dejaría ir. Lucas la sostuvo con más fuerza. No te dejaré ir nunca. Aunque el cielo se caiga. Aunque vengan 1000 más como esos. Ella cerró los ojos. El ronroneo regresó, débil, pero real. Y Lucas supo en ese momento, sin necesidad de explicaciones, que lo que sentía por esa criatura era más que fascinación. Era amor. Amor real. Doloroso. Inesperado. Y también supo que lo peor, aún no había comenzado. Sargel dormía profundamente, acurrucada entre sábanas empapadas de sudor y sangre oscura. El cuerpo que horas antes se había movido como una fuerza de la naturaleza ahora parecía apenas contener vida. Su respiración era pesada, irregular. A su lado, Lucas no se había apartado en toda la noche. No había comido, no había dormido, solo había estado ahí, limpiando sus heridas, manteniéndola caliente, susurrándole palabras humanas que ella tal vez no entendía, pero que igual parecían calmarla. El amanecer apenas comenzaba a asomar, desdibujando el contorno de los árboles lejanos. La cabaña era un caos, muebles volcados, sangre alienígena sobre la madera, paredes resquebrajadas por la onda de choque de la batalla. Y sin embargo, en medio del desastre, había algo sagrado en ese silencio. Algo que Lucas no podía nombrar, pero sentía profundamente en el pecho. Sargel se removió. Un gemido bajo escapó de sus labios. Lucas se inclinó de inmediato. Estoy aquí, dijo, tomando su mano. Ella abrió los ojos con lentitud. El verde volvió a brillar con debilidad. Su mirada se clavó en él, como si necesitara confirmar que no era un sueño. Luego, muy despacio, alzó una mano hasta su rostro y le acarició la mejilla. «Sobreviviste, conmigo». Lucas asintió. «¿Creías que te dejarías sola después de lo que hiciste?» Sargel esbozó una sonrisa fugaz. «A veces, quienes me protegieron, murieron antes de poder hacerlo». La frase cayó como plomo. Lucas se inclinó más cerca, hasta que sus frentes quedaron unidas. Respiraban el mismo aire, compartiendo un momento que no pertenecía a este mundo. «No pienso morir»,
susurró él. No ahora que por fin encontré algo real. Sargel lo miró con una intensidad nueva, una especie de mezcla entre asombro, admiración y algo más primitivo. Algo que vibraba bajo su piel. Tú no eres como los demás humanos, murmuró. Hay algo en ti, que resuena conmigo, como si estuviéramos hechos del mismo material, aunque nuestras sangres sean distintas. Lucas le acarició el cabello, apartando las hebras blancas pegadas a su frente. Tal vez el universo no se equivoca tanto como pensamos. Pasaron horas así, en ese silencio cargado de calor y destino. Pero el mundo no se detiene por el amor, y mucho menos cuando hay cazadores biomecánicos sueltos en la atmósfera. Cuando Sargel pudo ponerse de pie, el sol ya estaba alto. Se movía con lentitud, pero con determinación. Lucas la ayudó a vestirse con unas ropas humanas demasiado grandes, pero cómodas. Ella se las ajustó como si las llevara toda su vida. Salieron al exterior. El bosque, al menos en apariencia, estaba en calma. Pero Sargel se detuvo en seco. Escucha. Lucas afinó el oído, pero no oyó nada. No hay insectos. No hay pájaros. No hay viento. Fue entonces cuando lo sintió. Una presión lejana, una vibración sutil en la base del cráneo, como un zumbido casi imperceptible. Vienen más, ¿cierto? Sargel cerró los ojos. Parecía oír algo que él no podía. No son como los anteriores. Son más grandes. Más antiguos. No vienen a capturarme. Vienen a erradicarme. Y a todo lo que haya tocado. Lucas retrocedió un paso, pero luego se detuvo. Entonces hay que irnos. Sargel lo miró, sin sorpresa. ¿A dónde? No hay lugar en este planeta que no puedan alcanzar. Ellos no se detienen. No olvidan. No sienten. Tú tampoco sentías, ¿recuerdas? Y aquí estás, respondió él con una sonrisa rota. Ella se acercó, lentamente. Colocó ambas manos en su rostro. Lucas sintió ese calor único que solo ella desprendía. Si huimos, destruirán a otros por el camino. Si los enfrentamos, probablemente no sobrevivamos. Pero si caemos juntos, tal vez algo cambie. Tal vez se rompa el ciclo. Lucas alzó la mano y la apoyó sobre el corazón de Sargel. Latía con fuerza. Entonces rompámoslo. Pasaron el resto del día preparando lo inevitable. Sargel extrajo de los restos de los cazadores un núcleo de energía que aún palpitaba. Con sus dedos, reconfiguró el material como si modelara arcilla caliente. Lucas la observó trabajar. Era como ver a un artista creando con muerte y metal. ¿Qué es eso?, preguntó él. Una detonación de pulso disonante. Desactiva a unidades como las que vendrán. Pero consume mucho de mí. Lucas se tensó. ¿Mucho cómo? Sargel no respondió. Solo colocó el núcleo en una caja metálica y lo cerró con un gesto de su mano. Luego lo miró como si fuera la última vez. Prométeme que si caigo, si me desconecto, tú terminarás lo que empecé. Lucas negó de inmediato. No vas a caer. Prométemelo. Sargel. Prométemelo, Lucas. El silencio se alargó. Finalmente, él asintió. Te lo prometo. Pero no pienso perderte. Esa noche no durmieron. Se sentaron frente a la chimenea, uno frente al otro, compartiendo silencios, miradas, caricias suaves. No hicieron promesas eternas ni juraron amor. No hacía falta. Lo que sentían era real, urgente y vivo. Y cuando sus cuerpos finalmente se unieron, fue sin prisa, sin miedo. Fue piel sobre piel, aliento sobre aliento. Fue necesidad, ternura y lucha. Fue lo único en el mundo que no necesitaba traducción. Sargel no ronroneó esta vez. Lo que salió de su garganta fue un sonido más profundo. Un sonido ancestral. Como si algo que había estado encerrado durante siglos por fin hubiese encontrado su lugar. Cuando amaneció, ambos sabían que ya no eran los mismos. Y también sabían que no tendrían otra noche como esa. Porque en la distancia, en la órbita más allá del cielo, algo se acercaba. Algo que no comprendía el amor, ni el sacrificio, ni el dolor. Pero ellos sí. Y estaban listos para arder juntos. La calma antes de la tormenta no era silencio. Era un pulso contenido, una vibración muda que parecía emanar desde la misma corteza del planeta. Desde muy temprano, el aire se volvió más denso, más pesado. Los animales habían desaparecido del bosque. Las hojas ya no se movían con el viento. Ni siquiera las nubes se desplazaban.
Era como si el mundo contuviera la respiración. Lucas y Sargel estaban de pie frente a la cabaña, uno al lado del otro. No había nada más que decir. Habían compartido todo, heridas, sangre, caricias, verdades. Ya no había espacio para dudas. Solo acción. Solo resistencia. Solo entrega. Sargel se preparó con una concentración letal. Su cuerpo aún estaba herido, pero sus movimientos eran firmes. Había cubierto su piel con una segunda capa de energía líquida extraída de los núcleos de los cazadores muertos. Su mirada ya no era solo la de una guerrera. Era la de alguien que había encontrado algo por lo cual valía la pena morir, y aún más, por lo cual valía la pena matar. Lucas, por su parte, llevaba una armadura improvisada con partes de los exoesqueletos alienígenas. No era elegante, pero resistía. En su cintura, Sargel había incrustado un núcleo de energía viva que respondía al contacto de su sangre. Cuando lo tocaba, se activaba una onda de repulsión que, aunque breve, podía desviar incluso armas de plasma. Pero eso no bastaría. Porque lo que venía era más que tecnología. Era una voluntad antigua. Una red de mentes unidas en la destrucción. A las 9 de la mañana, el cielo se rasgó. No fue un sonido. Fue una fractura. Como si alguien hubiera abierto un portal en el firmamento, dejando ver una oscuridad más profunda que el espacio mismo. Desde esa grieta emergieron 4 figuras colosales. Eran diferentes de los cazadores anteriores. Más grandes. Más pesados. No caminaban, flotaban. Y de sus espaldas salían extensiones que giraban lentamente como hélices de hueso y metal. Sargel apretó la mandíbula. No eran solo máquinas. Eran jueces. Ella los conocía. Había oído hablar de ellos en los susurros más secretos de su infancia. Seres que no obedecían a comandantes, ni a algoritmos. Eran unidades autónomas, nacidas para decidir cuando una anomalía debía ser eliminada sin discusión. Y ahora estaban aquí. Lucas retrocedió un paso sin darse cuenta. Su pecho palpitaba como un tambor. El aire a su alrededor vibraba con una intensidad insoportable. Sintió como la gravedad misma parecía flaquear. Sargel lo miró, y ese solo gesto fue suficiente para que él se mantuviera firme. La tierra tembló bajo ellos cuando los 4 descendieron lentamente. La vegetación murió a su paso. El suelo se agrietó. Las aves que quedaban en el cielo cayeron como piedras. Uno de los entes habló. Su voz no era sonido. Era pensamiento forzado. Una invasión directa al alma. Unidad defectuosa Sargel 73. Tu línea fue erradicada. El protocolo exige eliminación inmediata. Tu contaminación emocional representa una amenaza para el equilibrio. Sargel dio un paso al frente. Sus pupilas se dilataron. No soy una amenaza para el equilibrio. Soy la prueba de que su equilibrio es una mentira. El ente respondió sin emoción. La desviación debe ser corregida. Lucas sintió como la sangre se le helaba. Uno de los entes giró su cabeza sin rostro hacia él. Y entonces, Sargel se movió. Fue como una explosión de luz. Su cuerpo se convirtió en una danza de energía y movimiento. La primera descarga impactó directamente sobre la estructura central del juez más cercano. Pero esta vez no fue suficiente. El ente absorbió el impacto, giró sobre sí mismo y disparó una ráfaga que derribó árboles a su paso. Lucas se lanzó al suelo justo a tiempo. Sargel no se detuvo. Saltó, rodó, golpeó. Cada movimiento era una obra de arte construida con fuego y velocidad. Pero los entes eran más rápidos, más fríos, más mortales. Uno de ellos extendió una garra translúcida hacia ella y la atrapó. Lucas gritó. Sargel forcejeó, lanzó una onda sónica, pero la presión aumentó. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Lucas sintió como el núcleo en su pecho latía con fuerza propia. Se levantó. Corrió hacia ella. Sin plan, sin táctica. Solo instinto. ¡Suéltala! Gritó con la garganta rota, y cuando el ente giró para eliminarlo, Lucas tocó el núcleo en su cinturón. Una onda de repulsión estalló desde su cuerpo, lo envolvió, y por primera vez, el ente retrocedió. Sargel cayó al suelo, herida, jadeando. Lucas corrió hacia ella, la tomó en brazos. El ente se preparaba para atacar de nuevo. Fue entonces cuando Sargel, con un último esfuerzo, colocó el detonador de pulso disonante en su mano. Sus ojos se encontraron. No era una despedida. Era una decisión.
Lucas asintió, y apretó el núcleo. El mundo explotó. No con fuego, sino con un grito de frecuencias imposibles. Todo se volvió luz blanca. Los entes chillaron con un sonido que no era humano ni artificial. Cayeron, uno tras otro. Y luego, solo quedó el silencio. Lucas sintió que caía de rodillas con Sargel en sus brazos. Todo le temblaba. Su piel sangraba por los poros. Pero estaba vivo. Ella también. Sargel abrió los ojos. Había lágrimas. No por dolor, sino porque por primera vez, en toda su vida, había sido salvada. No por una orden. No por una máquina. Sino por un hombre. Por él. Lucas la abrazó con fuerza. El cielo se estaba cerrando. El bosque seguía en ruinas. Pero el mundo aún giraba. Y ellos, aún estaban juntos. El bosque tardó días en recuperar su respiración. Después del estallido del pulso disonante, todo quedó en ruinas. La tierra quemada se extendía como un cráter invertido en medio de la vegetación, y en el centro, la pequeña cabaña que alguna vez fue hogar, refugio y campo de batalla yacía reducida a escombros y brasas apagadas. Pero entre todo ese colapso, dos cuerpos seguían vivos. Exhaustos. Cubiertos de polvo, heridas, sangre, y sin embargo, vivos. Sargel despertó 2 días después del ataque final. Su cuerpo se había regenerado lentamente, guiado por el núcleo que Lucas había conectado al sistema vital que ella misma había diseñado. Cuando abrió los ojos, la primera imagen que encontró fue el rostro de Lucas, dormido a su lado, con la cabeza recostada sobre su abdomen, como si se negara a alejarse siquiera un centímetro. La mano de ella se deslizó sobre su cabello con una suavidad que apenas creía posible en sí misma. Por fin entendía lo que antes solo había sentido como una teoría incompleta, como un instinto incomprendido, la paz. Lucas despertó al sentir su roce. Sus ojos estaban enrojecidos, marcados por noches sin dormir, pero cuando la miró y vio que estaba consciente, algo dentro de él se quebró con un suspiro. Sin decir nada, se inclinó y la besó en la frente. Luego bajó hasta sus labios, y se quedaron así, unidos, sin prisa, como si ese instante durara para siempre. Después, hablaron. Lentamente, entre pausas y miradas, entre recuerdos de lo que fueron y de lo que habían sobrevivido. Sargel le contó que el pulso había sido un acto irreversible, que con su activación se había liberado un código interno en su propio núcleo. Un mensaje silencioso a toda su red. Un mensaje de ruptura. No una amenaza. Una verdad. El mensaje había viajado más rápido que la luz, codificado en frecuencias resonantes que solo su especie podía comprender. Y lo que transmitía no era una orden, ni una programación. Era sentimiento, dolor, ternura, amor. Era Lucas, con los ojos ardiendo de rabia y ternura mientras la salvaba. Era Sargel, llorando por primera vez. Era humanidad impresa en una estructura diseñada para ser incapaz de comprenderla. Durante días después del ataque, no vino nadie más. Ningún cazador. Ningún juez. Ninguna señal de los suyos. Y entonces lo supieron. Había funcionado. El sistema había colapsado en su raíz. Sargel no era la única defectuosa. Solo había sido la primera en hablar. La primera en amar. Las naves de su especie no volverían. Porque el código que ella liberó no pedía obediencia. Pedía decisión. Pedía mirar al otro y sentir algo real. Y en millones de mentes sincronizadas, ese simple acto provocó una grieta que el tiempo no podría reparar. Era el principio de una nueva era. Los meses siguientes los pasaron reconstruyendo. Lucas no volvió a ser solo un técnico. Se convirtió en el constructor de una nueva casa, una nueva vida. Y Sargel fue más que una guerrera. Aprendió a cocinar con fuego real. A plantar semillas. A escuchar música y reírse con la boca abierta. A amar con todo el cuerpo, no solo con la conexión mental. La cabaña renació, más fuerte, más grande. Las paredes respiraban calor. Las noches eran silenciosas, pero nunca más solitarias. Dormían abrazados, a veces desnudos, a veces simplemente mirándose hasta quedarse dormidos, sin necesidad de más. Y una noche, bajo la luz de las estrellas, Sargel tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Lucas la miró, sin entender al principio. Pero entonces ella sonrió. Una sonrisa real. Dulce. Vulnerable. La misma sonrisa que le mostró cuando le dijo por primera vez: eres mío. Y esta vez, con voz firme, dijo:
Aquí dentro hay una nueva vida. Una mezcla de los dos. Algo que no debería ser posible. Pero que existe. Como nosotros. Lucas no dijo nada durante un largo minuto. Solo se arrodilló frente a ella, la rodeó con los brazos, y apoyó la frente en su vientre con los ojos llenos de lágrimas. El universo, con todas sus reglas, sus guerras, sus especies, sus errores, había fallado en calcular una sola cosa. El amor no se puede controlar. No se puede codificar. No se puede extinguir. Lucas y Sargel vivieron lejos del ruido de las ciudades, del miedo, de la ciencia que nunca habría aprobado su unión. Nadie los encontró. Nadie los buscó. Porque la guerra había terminado, al menos para ellos. Y con los años, cuando el niño nació con ojos felinos y piel humana, con fuerza en sus manos y ternura en su sonrisa, supieron que el mundo que dejaban atrás había valido la pena. Lo imposible se había convertido en hogar. El caos en familia. Y lo que una vez fue un encuentro entre extraños, se volvió leyenda entre estrellas. Sargel ya no era casada. Lucas ya no estaba solo. Y el universo, por fin, respiraba diferente. Porque dos almas que jamás debieron encontrarse, se eligieron. Y no se soltaron nunca más. Fin.